Hola. Sean bienvenidos a este video donde les estaremos hablando de la historia de la Catedral de San Pedro Sula. Acompáñenos. Soy el sacristán de la Catedral de San Pedro Apóstol. Muy bien. Mi nombre es Mauricio Juan. Exacto. Actualmente, ¿quién está aquí coordinando la catedral? Es el padre Jenny Giovanni Mejía. Perfecto. ¿Con qué cimientos empezaron a construir la catedral y en qué año? Bueno, en esta catedral que estamos ahorita, están entrevistando, empezó todo en el año 1900. Este terreno fue donado por el señor Barahona. Todo empezó en ese año. ¿Con qué tipo de materiales empezaron a construir en aquel año? Se utilizó ladrillo y madera de pino. Durante todos esos años que han pasado, ¿no ha habido ninguna modificación por el estilo aquí en la catedral o siempre se ha mantenido? Se han dado tres tipos de remodelación. La primera es cuando se construyó la catedral con estilo con campana, torre, que se llamaba, le decían la gente la pan pan, con una campana. Con el paso del tiempo la campana, la torre se iba dañando por el comején. Se hace la segunda remodelación en los años 1930. Después otra remodelación el 8 de agosto de 1949. Las primeras pinturas que se plasmaron aquí en la catedral. Pues las que están aquí al lado de mi arriba, un árabe que pintaron los ángeles. De allí fue el Antonio Jorge, que pintó ya los cuadros que salen ya en la Biblia, que dicen la aparición de Jesús, la aparición de María y todo eso, en el año 1986. Antonio Jorge era muy amigo con el Monseñor Burfao. Actualmente las nuevas pinturas que han tal vez desde años más acá o nuevas que se han plasmado ahorita, ¿como cuáles podría decir? Estamos en las nuevas pinturas, que estas sí son hondureñas. Su nombre es, el nombre artista, Sambo, así es reconocido. Hizo tres pinturas nuevas, tres cuadros, la Virgen de Suyapa, la Virgen de la Guadalupe y San Judas Tadeo. Muy bien. Acerca del altar, ¿qué nos puede decir usted? El altar principal tenemos aquí donde hacen la Eucaristía, la misa, y ahí se presenta donde se convierte el pan en carne y el vino en sangre, algo simbólico, no que se va a convertir en carne. Pero en el altar mayor de esta catedral, San Pedro Apóstol, tenemos una reliquia de Pedro, el hueso de Pedro, el que andaba con Jesús. Exacto. Aparte del altar, ¿qué otra reliquia antigua hay, más conocida? Bueno, tenemos aquí en la cripta un altar ya muy antiguo que se ocupó cuando estaban remodelando esta catedral. Aún todavía en la actual se utiliza el confesionario antiguo. Ya para el Vaticano II, cuando ya se formó, ya está muy obsoleta para nosotros, pero queda como una reliquia el confesionario. No todos los sacerdotes usan el confesionario, pero la mayoría lo hacen como en una banca, sentado a la par de la persona. ¿Quién fue el primer obispo de aquí de la catedral? Monseñor Juan Sastre. Él murió el 28 de marzo de 1949. ¿Y el actual? Es Monseñor Ángel Garachana. También actualmente son españoles. Los 4 obispos que tiene la catedral son españoles. ¿Alguna de las reliquias o imágenes que están aquí en la catedral son donadas por parte de otros países? La mayoría de todas las imágenes son traídas de Italia, fueron donadas. Una parte que estaban dañada, otra parte quebrada, pero aquí se reparó, pero sí, son donadas. Muchas gracias, es un placer, Okay, bueno. hermano. Gracias. Okay. La catedral. La actual catedral tiene historia y tiene garantía, historia por los 38 años de labor desde que se puso la primera piedra, y garantía porque nació la idea de abajo arriba y porque no hay católico sanpedrano que no tengan ella, aunque sea solo un ladrillo.
Se echó a rodar la idea en 1941 en las tertulias de amigos en el Parque Barahona y en un artículo de El Espectador del de marzo de aquel mismo año, y ya no se dejó sino que fue tomando cuerpo y se concretó el 14 de mayo de 1944, se creyó necesario organizar a las fuerzas vivas en el salón de sesiones del distrito departamental, sin negar la entrada a los que quisieran ser testigos del evento. Era el Día de la Madre y se hicieron presentes muchas personas. Se invitó a presidir la sesión al P. Mariano Pérez, CM párroco. Desde el primer momento se pensó en una obra magna, que fuera verdadera catedral y monumento histórico en San Pedro Sula, y no se hicieron muchas ilusiones ni en la fecha de culminación ni en su costo. Su construcción dijeron que podría durar 20, 30 o 50 años, y su costo, que podría ascender a 2 millones de lempiras, pero a pesar de esto hubo verdadero entusiasmo, y aquel 14 de mayo de 1944 salió electo el primero procatedral. Se acordó informar ampliamente a la población y organizar propaganda y comisiones para recaudación de fondos. Parece que también el mismo año de 1944 se creó el Comité Auxiliar Femenino, que fue tan activo en los primeros años. Hubo desaprobación por parte de algunas personas sobresalientes de la ciudad, por razones sentimentales o timoratas. El 6 de julio de ese mismo año, en una asonada hubo muertos y amargó el optimismo. Por otro lado, el recrudecimiento de la Segunda Guerra Mundial y el ambiente centroamericano, que no era muy optimista a causa de las dictaduras, causaban preocupación, pero no se llegó al desaliento y se siguió adelante, mientras los diarios El Norte y el Diario Comercial colaboraban generosamente en la propaganda. Una pequeña comisión que llegó de San Pedro Sula, logró con dificultades la cantidad de LPS 10.000.00 de entonces, en entregadas mensuales que se fueron recibiendo puntualmente. En mayo de 1945 tuvo lugar una asamblea general del comité, con buena asistencia, ya que el pueblo iba tomando conciencia del significado de la obra. Se renovó la directiva, la cual quedó presidida por el señor Enrique Chinchilla y como tesorero el ingeniero Emilio L. Stause. En mayo de 1947 se dio extensa cuenta de lo realizado hasta la fecha y de lo recaudado por el comité auxiliar entre 19.454 y 1947, un total de LPS 33.000.00, por consejo del señor Nuncio Mos. Federico Lunardi. No había mejor sitio para la nueva catedral que el mismo lugar que estaba ocupando la ya existente. Solo que había contar con más espacio. Después de días de tanteo y de intervenciones de amigos, se consiguió que doña Florinda, viuda de Paz, vendiera su casa y solar en LPS 30.000. Con esto y con lo que tenía ya de la iglesia antigua, se disponía de una manzana entera. Era en 1948, la escritura pública se firmó con Monseñor Sastre, y la señora obsequió para la obra la mitad de lo cobrado, cosa laudable, un gesto generoso y desprendido de una verdadera cristiana, aunque esto le ocasionó algún disgusto serio, que ella supo afrontar con decisión. Con una conferencia de prensa en la Catedral San Pedro Apóstol se hizo un llamado al pueblo católico, a las autoridades y a la ciudadanía en general de San Pedro Sula a apoyar y aportar para lograr restaurar completamente la Catedral de la capital industrial, un símbolo de fe, pero además un ícono de la ciudad a nivel mundial. En este caso, el trabajo que estamos haciendo de embellecimiento de nuestra catedral, ya que no solo es catedral de la diócesis, sino que es también todo un signo, todo un emblema artístico de nuestra ciudad sanpedrana. Y lo hacemos en las vísperas de la fiesta del apóstol San Pedro. Y queremos darlo a conocer para que esté informada nuestra ciudadanía y nuestros fieles. Y sin duda también para que colaboren, porque todas estas obras tienen su costo y un costo grande, y como la obra es de todos los católicos y de todos los ciudadanos de San Pedro, pues lo que es de todos
de alguna manera ha de ser cuidado, mantenido por todos, y todos han de hacer su aportación, pequeña o grande, en orden a que tengamos una catedral hermosa como signo de una ciudad hermosa, una catedral que atrae como signo de una ciudad de San Pedro que también atrae. Este es un proyecto de un alto costo, por lo que las autoridades eclesiales están contando ya con el apoyo de empresarios y autoridades de la ciudad de Los Orzales, pero esto no es suficiente, por lo que esperan que todos y cada uno de los sanpedranos aporten su granito de arena, pues no se queda solo en la restauración, sino que se necesitará un plan de mantenimiento periódico y constante. Los trabajos que ahora se están haciendo, la pintura, que trae consigo impermeabilización de las cúpulas, la renovación del campanario, la colocación de los motores para el reloj y las campanas que suenen adecuadamente, y los arreglos de las vidrieras. El presupuesto total, dicho números redondeados, son 2 millones de lempiras. Hemos pensado, y creo que con razón, que el proyecto del arreglo exterior de la catedral nos afecta a toda la ciudadanía. Este es una imagen de la ciudad y algo que nos anima a todos a vivir un poco como valores de orden, de cuidado, de limpieza. Y por lo tanto hemos pedido la colaboración a instituciones ciudadanas. La restauración de la Catedral Sanpedrana es solo un signo de lo que debe de hacerse con la ciudad, con el municipio en general, y por qué no decirlo, ser así un ejemplo de cómo mejorar el país. Es el principio de una campaña que lleva como lema Ciudad limpia, orgullo de todos, y que busca motivar a limpiar la cara de San Pedro Sula, a dar a conocer al mundo el por qué ha sido considerada por muchos la ciudad de la esperanza, de la prosperidad, de la industria en Honduras. Un último punto para el que les pido especialmente colaboración es un proyecto más abierto a toda la ciudadanía, de pequeñas aportaciones, unas pegatinas donde con este lema, Ciudad limpia, orgullo de todos. Con esa campaña se pretende recabar fondos y también al mismo tiempo recabar colaboración ciudadana. Vamos a limpiar la catedral, pero hay que limpiar la primera calle, y la segunda y la tercera, y hay que limpiar cada colonia, y hay que mantener limpio, y esto es una tarea de todos. Planos. Se buscó al arquitecto Héctor Bustillo Oliva para que elaborara los planos, pero por la razón que sea no se pudieron lograr por esta vía. Lo mismo sucedió con otros ingenieros hondureños de San Pedro Sula y Tegucigalpa como de Fernando Pineda Ugarte, José Cevalle y Samuel Salgado. Se recurrió también al Higo Campi de La Habana, con idéntico resultado negativo. Pasaba el tiempo y no se concretaba nada, hasta que se pensó en el arquitecto costarricense José Francisco Salazar, que tenía una hermana suya en el Colegio María Auxiliadora y que en varias gestiones con él sirvió de intermediaria. Al final esa fue la solución, que requirió tiempo por lo grande de la obra, pero trazó los planos que son una maravilla. Los ingenieros Abraham Bueso, Amílcar Gómez Robelo y Alfredo Cepeda quedaron comisionados para revisarlos y dar un dictamen sobre los mismos. El arquitecto Bustillo supervisó los primeros trabajos. Primera piedra, inicio de la obra.
En agosto de 1949 se organiza una gran semana procatedral, cuyo objetivo era la bendición de la primera piedra y recaudación de fondo para la obra. La colocación de la primera piedra la hizo el excelentísimo arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor José de la Cruz Turcios y Barahona, ya que en San Pedro Sula había sede vacante por el fallecimiento de Monseñor Sastre el 23 de marzo del mismo año. La piedra contenía los documentos y valores de costumbre. Asistieron sacerdote, autoridades civiles y militares y una buena cantidad de sanpedranos. Se notificó oficialmente que se había optado por el proyecto renacentista, casi clásico, de los dos bocetos que había presentado el arquitecto de José Salazar. Antes de terminar el mes, se comienza a excavar el terreno de lo que sería la cripta. El día 6 se había celebrado misa de campaña sobre los 1,400 mts. A excavar, de donde se atraían más de 3,500 mtrs3 de tierra. La tela Co. prestó una excavadora mecánica y ayudó en la cómoda adquisición de las varillas de hierro para los muros de contención. Al comenzar los trabajos, y después de pagar el valor del solar y los honorarios del arquitecto, se disponía de LPS 13.265.00 y al final del año se habían recaudado LPS 65.188.00. La cripta. Ya no se interrumpieron los trabajos, se resolvieron dificultades y problemas, de modo que la cripta, ya terminada, se bendice el 3 de febrero de 1953. El entonces el obispo preconizado, Monseñor Antonio Capdevilla, CM y el Redó, cura párroco de la parroquia San Pedro Sula, el Comité Procatedral Femenino habían hecho posible la obra en menos de 4 años. Colaboraciones varias. Todos los gobiernos nacionales han ayudado a la obra de diferentes maneras, con contribuciones directas, con la exención de impuestos, en la adquisición de materiales, con bolsas de lotería o con alguna otra forma indirecta. Así tenemos que el Gral Carrias donó LPS 10.000.00, Juan Manuel Galvez 72.000.00, Julio Lozano 32.837, la Junta Militar 22.000.00, Ramón Villeda Morales 11.000, Ramón Ernesto Cruz 10.000. Se nos escapa si hubo otras donaciones directas de los gobiernos. Una de las personas que, desde las primeras fechas puso todo su entusiasmo, tiempo y energías en la obra, como si tratara de una promesa sagrada, fue de Abraham Yacaman, incansable buscador de maneras para sacar fondos y lograr facilidades, como fletes gratis, materiales a precios cómodos, cooperación personal o entitativa, etc. Entre el personal de trabajo hay que mencionar al señor Orlando Andino, quien empezó a trabajar en la catedral el 18 de enero de 1950 cuando tenía 19 años, y ha seguido en la obra hasta el final con mucha pericia y gran dedicación. Al tratar de poner mosaico en la criota, se organiza el día del M2 que costaba LPS 5.25 y se recaudaron 566 MTS2, o sea LPS 2.971.50. Las obras y su marcha. Durante las mismas, a muchos parecía lento el curso de las obras, pero estas eran delicadas y de medios escasos. No obstante, ellas siguieron adelante. Desde que se empezaron, con pocas o breves interrupciones, enumeramos aquí sus hitos principales. 1946 igual diciembre compró el solar de doña Florinda Viuda de Paz. 1949 igual 7 de agosto, bendición y colocación de la primera piedra. Del 29 al 3 de septiembre del mismo año, la primera planilla por la cantidad de L164.00. 1950 igual abril, se bendijo la bonita imagen de la Virgen Milagrosa. 1953 igual 3 de febrero, bendición de la cripta. 1955 igual construcción de contrafuertes, arcos y columnas del ábside. 1956 igual se levanta la bóveda del ábside y de su sector. 1957 igual las bóvedas laterales del lado este a partir del crucero.
1958 igual la bóveda central sur hasta la cúpula. 1959 igual se llega a la cima, la cúpula. 1960 igual se dejó de usar la catedral antigua y se pasó el culto a la cripta, hasta que pueda pasarse arriba. 1961 y 1962 se levantan las paredes de los lados no y sur respectivamente, ya nos vamos acercando al parque. 1963 igual efectivamente ya llegamos a la fachada, se ponen sus bases y sus columnas principales, se colocan también las ventanas de la cúpula y capulín. 1964 igual se siguen subiendo las paredes de las naves, se termina la cornisa de la fachada principal. 1965 igual el varillado y relleno de la bóveda central. 1966 igual 3 de abril, se pone al servicio del público toda la catedral, para la Semana Santa. 1967 igual se adquiere el mármol para enlosar el presbítero y el altar mayor. Además de imagen, zócalos y piso de la capilla de San Vicente de Paúl. 1968 igual se pavimenta con mármol el presbítero. 1969 igual se enlosa de terrazo lo restante de la catedral, se hace un préstamo al Banco Atlántida por LPS 50,000. 1970 igual se terminan. Espero les haya sido de su agrado. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.